Grabando, genial. Bueno, Ajá. Elisa, bueno, estamos inaugurando este espacio que le hemos llamado Rincón de Águila, porque vamos y estamos invitando gente muy valiosa para que podamos aprender, para que podamos descubrirnos, para que nos ayuden a tener una vida más bella de la que tenemos, Sí, con mucho sí. respeto. Y bueno, por eso es que está Elisa. Hola Elisa, gracias por estar. Hola, buenas Muchísimas tardes. gracias. Elisa, tu apellido es Tripailaf. Tripa y Eh, Laf. Sí, Perfecto, que es de origen mapuche, ¿sí? Y me estabas sí, contando hace sí. unos segunditos qué significa el apellido, Sí, sí, qué puede significar como un naciente del lago o mar, ¿no? sí, Me estabas sí, contando, sí. genial. Bueno, Elisa, la intención de esta charla es que nos cuentes, con todo respeto, te tuteo, que nos Sí, sí, no cuentes está bien. dónde estás viviendo, ¿sí? Y Yo qué es lo que estás haciendo, actualmente sí. vivo en General Roca. Ajá, Hace más de 40 años que vivo en esta ajá, ciudad. sí. Vengo de una comunidad de, en la precordillera de Junín de los Andes, en Neuquén, a unos 56 kilómetros de Junín de los Andes, que es la ciudad más próxima. Ujú. ¿Y cómo se llama este Y lugar donde naciste? Nahuel Mapi, Ajá. Aucapán, que son dos parajes juntos. Ah, ujú. Y la comunidad se llama Linares. Ah, la comunidad Linares. Sí, sí. Genial. Bueno, ahí hice mi primaria, los primeros años cuando se creó la escuela, porque antes de la década del 50 no había escuela. Mm, Se construyó en el año 1965, 68 más o menos, se inauguró 67. Varios de los que primero ingresamos a la escuela primer grado, harán 2 años atrás y se hizo la primera promoción de los 50 años de esa escuela. wow, qué bueno. Sigue, bien. Y, y a partir de ahí empecé a aprender el castellano como idioma Porque vos en el hablabas tu idioma, que es. mapuche. Ujú. Es la primera lengua que aprendí desde mi nacimiento. Hasta los Claro, 6 años, 7, recién empecé a aprender a hablar el castellano, bien. que no fue grato tampoco en el momento de la experiencia, Mm. porque había mucha prohibición, de manera que nos prohibían hablar nuestro idioma, O sea, lo forzaron a aprender el castellano, digamos, no fue una tal cual. elección libre, Sí, digamos. sí. Eso ya cambió ahora, Elisa. Y O un poquito, está en proceso, está cambiando, está ha cambiando. Un cambiado muchísimo, ha poquito más de cambiado respeto hay, muchísimo. no el que se necesita Sí, todavía, ¿no? Sino sí, el que se sí, sí. merece. Aún sigue habiendo de manera muy sutil todas esas Claro, imposición, a claro, veces la marginación, la discriminación. claro. Y bueno, de una manera u otra lo seguimos padeciendo. No quizá en forma personal, pero sí el resto de las A comunidades nivel también, comunitario. a Bueno, nivel Elisa, comunitario. buenísimo que podamos hablar de esto acá, ¿no? Y el Sí. interés mío también es, y de la gente que nos está escuchando y viendo, es que nos cuentes, Elisa, cuál es tu trabajo, qué es lo que de alguna manera me atrajo mucho escucharte, que te descubrí en las redes. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que vos haces? ¿A qué te dedicas? Yo actualmente hago sanación, Ujú. que por ahí se podría llegar como un medium. Ah, ajá. A ver cómo es eso, contanos, para los que no Es, sabemos. es la conexión directa con la madre tierra, o como lo dicen en muchos lugares, el norte, la Pachamama, Ujú. que es la creadora, que yo digo que es la madre y padre de nuestra existencia. Ajá. ¿Y cuánto hace que estás haciendo este trabajo? Que ahora nos vas a contar un poquito más cómo es. ¿Cuántos años Y, hace? yo en
En mi adolescencia recuerdo que eso me quedó muy grabado. Yo todavía estaba en la comunidad, que todavía no había terminado la primaria. En una oportunidad que todavía estaba en vida, mi abuela también vino de visita en la casa de mis papás. Y yo estaba sentada a la orilla de un pocito de agua, un arroyito, y contemplando, viendo todo lo que es el espejo del agua. Y en eso aparece un colibrí. Me ronda, hizo como 4 giros alrededor mío y se fue. Y le conté a mi abuela ahí, que le dije, ¿sabe que me vino a visitar un pinza? Pinza es Sí. el nombre en mapuche. Y entonces mi abuela me dice, es el ancestro que te vino a visitar. Anda buscando a alguien que tiene ese don. No me dijo don, sino que me dijo que había algo más que eso que podía en el futuro. Algo a Pero no, desarrollar, ¿no? Algo sí, a... sí, sí, sí. Ah, mira. Pero yo ahí quedó la conversación. Claro, no No sé qué sé, habrás entendido en ese momento, ¿no? claro. Sí. Bueno, quedó ahí la conversación. Después, a los, no sé, tendría entre 10, 11 años más o menos, cuando también un abuelo, yo lo considero un abuelo, sin ser parte de la familia, ¿no? Familia directa, pero para mí un abuelo muy sabio. Una mañana estaba de visita en la casa de mi papá, alojado. Se levantó muy temprano y mi mamá me dice, levántate hija. Me habló todo en mapuche. Levántate, porque acá el abuelo le quiere decir algo. Quiere hablar con vos. Entonces me levanté y el abuelo me dice, me habla todo en mapuche, sentate a mi lado. Pelea no pangues, me dijo. Y chingo tramo cayó, me dijo, vamos a conversar un poquito. Entonces yo le dije, sí. Ahí me empezó a decir todo lo que podía sucederme en el futuro, ¿no? Wow. Lo primero que me dijo, que está llegando tus días para que te vayas a vivir a la ciudad. Y yo le dije, no lo pienso así, yo no pienso eso. Y me dice, no diga eso. Me dijo, solamente escuche. Y cuando siguió la conversación, me dice, vas a ir a vivir a la ciudad. Va a volver solamente a ver a tus padres, pero ya no vas a vivir acá. Y vas a negar tu identidad. Vas a avergonzarte de quién sos. Y va a querer olvidar tus lenguas. Y cumplí los 15 años, me fui. Terminé la primaria y me fui. Me vine a vivir a la ciudad de Neuquén. Yo con la intención de querer estudiar y a la vez trabajar. De hecho, trabajé de empleada doméstica, cama adentro, porque era la única posibilidad que tenía en ese momento. Pero también me di cuenta ahí que no tenía la suficiente, todo lo que uno cuando dice, tengo una base como para poder iniciar un estudio secundario, no lo tenía, me di cuenta ahí, que era muy básico lo que había aprendido en la escuela. Claro. Así que volví a hacer la primaria ahí. Ah, mira. Siendo adolescente, claro.
sí, volví a hacer la primaria. Mm. Y después siempre con la intención de terminar la secundaria. Pasaron los años y bueno, después me vine a Roca, que actualmente estoy viviendo acá. Bueno, cuando me dijo eso este abuelo, Sí. que en paz descanse, Manuel Neculfilo, el apellido, y bueno, ahí donde me vine, hice mi vida, y con ese transcurrir de mi vida en los años, había negado todo lo que me había dicho. Me había avergonzado, negué mi país. Me olvidé de hablar también, porque como no tenía con quién hablar, Claro. y también para mí verme rodeado entre una cultura totalmente occidental, y también al ser tan silenciado, invisibilizado, lo que es el mapuche, Claro. era una vergüenza. Y además eras readolescente, re Sí, jovencita, que uno necesita integrarse, ¿no? Con los sí, demás, sí, formar parte, uno lo necesita. Y tal bueno, cual. claro, ¿cómo ibas a integrarte a todo este mundo que no tenía nada que ver con vos? Así que, bueno, transcurrí mi vida, ¿Y me cuándo casé, empezaste? Ah, y formaste tu familia, tenés formé hijos. mi familia, tengo mis 2 hijos. Ujú. Y Ujú. ya para esto venía teniendo sueños muy, muy marcados, como Sí. digo, sueños reveladores, Ajá, sí. porque en esos años todavía no existía internet, no existía la comunicación como ahora tenemos. Claro. El que tenía teléfono público, Uh, teléfono de red, de era línea, el que se había millonario. sacado una lotería. Claro. Y existía la carta, el correo, bueno, eso sí. Yo cada tanto le escribía carta a mi mamá, a mi papá, y cada vez que iba a recibir alguna noticia de ello, soñaba, siempre tenía sueño. Y le contaba a mi esposo, le digo, voy a tener noticias, porque soñé tal cosa. Y siempre me fue pasando eso. Y cada vez se intensificó más. Por Mm. ahí soñaba cosas que yo decía, no, pero ¿de dónde saco este sueño? A lo mejor a la semana ocurría lo que había soñado. Mm. Premonitorios, ¿no? De esos sueños que Sí, 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 predicen lo que va a sí. suceder. ¿Ahí Y qué edad bueno, en ese, tenías? Que ya tenías tu familia, más o menos. yo rondaría entre bueno, yo me casé a los 21 años, Ujú. a los 24 tuve mi primer hijo, y ya está más o menos cuando empecé a tener más Tus sueños sueños, más. Mm. más reveladores, fue a los 30 más o menos. Ok, Y después también quedó como un stand-by ahí, quedó. quedó ahí. Después había una búsqueda bastante importante, esa búsqueda espiritual, pero que acá no la encontraba. Entonces recurrí a lo que es la iglesia, a la iglesia católica. Cuando nacieron mis hijos, los bauticé, que nos casamos por la iglesia, tomaron la comunión mis hijos, y uno de ellos tomó la confirmación, pero el otro no quiso, que también había que respetarlo. En ese interín, empecé a incursionar más, de manera más profunda, lo que era la iglesia. Empecé a formarme como catequista, Mm. para preparar charla matrimonial, en Cáritas, a formarme en la parte de los ministerios,
lo que es Ministerio de la Eucaristía, Ministerio de la Palabra. Y bueno, todo eso empecé a ¿cómo dice? Cursar. Claro, claro. Empezaste a prepararte, a estudiar, Sí, sí. seguir creciendo en esa doctrina, en esta religión, En esa, digamos. claro, Mm. sí. Pero, parece que vino Llegué un pero. sí, llegué a ser ministro de la Eucaristía. Cuando no estaba el sacerdote, Podías yo oficiar vos podía eso. ser. Sí, sí, Mm. sí. Esto lo Wow. hice hasta el año 2000. Ah, mira. Y en el 2000 fue algo que ya sentía como que no era mi lugar. Sentía como que no estaba en el lugar preciso. Y yo le decía a mi marido, ¿qué me está pasando? Siento que lo que estoy haciendo ya no tiene sentido. Ujú. Y en ese año fui a un congreso eucarístico en Córdoba, un congreso eucarístico nacional. Yo me anoté para un panel que estaban todos divididos, ¿no? Del ecumenismo, de todo distinto, lo que es eh, los distintos grupos, ramas y subramas dentro de la iglesia. Yo me anoté en la pastoral aborigen. Cuando llegué a Córdoba me habían anotado en la parte del ecumenismo, cosa que yo Claro, nada no que quería ver. saber nada. Empecé a buscar hasta que me encontré con donde me había inscrito. Mm. Llegué como oyente nada más, no como para participar ahí. Y en eso hablaban de que, bueno, hablaban de los originarios, y cuál era el rol que tenía que cumplir la iglesia. Entonces empezaron a charlar de la experiencia que habían tenido cada uno en cada rincón de la Argentina. Y yo fui observando eso y yo digo, ¿en qué momento van a decir de que, bueno, le damos la herramienta, no para decirle, bueno, te damos esto, pero tenés que seguir estando acá? La herramienta que yo decía, esto que de poder valerse, de poder decir quién soy. Claro. Esa total libertad, ¿no? De expresión, Sí, de sí, sí. manifestarse, de estar. Y no Así estaba, no que venía, no nadie, nadie hablaba de eso. nadie, no. Pero sí había que ayudarlo dándole como limosna. Claro. Y eso a mí me chocó muchísimo. Yo digo, no. Y yo empecé a pensar, volví muy enojada ahí. Mm. Empecé a pensar, yo, esta es la iglesia que yo estoy Claro. y que defiendo y digo que soy parte de esa. Entonces llegué acá a Roca. Ya ese año fue muy, ya lo que Transformador, venía ¿no? haciendo, ya lo que venía haciendo ya no le encontraba ni un Claro. poquito, como decir, el sabor. Ya venía sintiendo eso y fuiste a Sí, este sí, congreso y eso fue como otra gotita más que colmó el vaso sí, de alguna manera, porque viniste enojada. sí. Esto ya no da. Sí, Esto no es mi lugar. claro. Entonces cuando llegó el momento de decidir, yo le dije a mi marido, yo no quiero estar más ahí, no quiero seguir ahí. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué sé yo? Ya que bautizamos los hijos, Claro. tomaron la comunión, nosotros nos casamos y ahora qué. Y yo le digo, soy yo. Vos podés hacer lo que más lo sientas. Yo no lo voy a impedir, ninguno de ustedes. De hecho, mis hijos tampoco estaban convencidos, porque Claro. ya eran adolescentes ahí. Claro. Decían, no, No no, ya. importa. Así que un cierto crisis Claro. hubo ahí.
Una crisis existencial, Crisis de alguna existencial, eso es manera, lo que porque llegué. Sí, tu sí, vida, sí. supongo, cambió rotundamente, Sí. obvio. Y en ese interín soñé a mi abuela, Mm, que me viene a hablar. Me dice, la palabra que me dijo, Uñoto fue el tami que me fue, me dijo. Si volviera a tu raíz sería bueno. oh, wow. Y le comenté eso a mi marido, le dije, tuve un sueño de esa manera. Y después le dije al cura párroco, yo le digo, mi último año que estoy acá, ya no quiero tener más ningún cargo que me siga comprometiendo dentro de la iglesia. Así que, ¿y qué vas a hacer? Me dice. Yo me retiro de la iglesia. ¿Pero cómo te vas a retirar? Sí, le digo, yo me retiro de la iglesia, me retiro de la institución, pero no de Dios. Ujú, Dios lo voy a llevar en mi corazón. ujú. Así que, Wow. y bueno, ahí surgieron varias cositas, porque en ese interín también llevaba toda la parte de la economía, de lo que es la iglesia ahí. Y en ese tiempo yo lo primero que hice es dejar en el banco, abrir una cuenta, dejarlo ahí la plata. Y en ese interín le agarró el corralito. Esa época, claro. 2001, 2001, en sí, Argentina. quedó todo ahí. Wow. Yo pasé el número de cuenta y cuánto había y bueno, no sé si después ahora lo habrán retirado. Yo calculo que sí retiraron lo que pudieron porque pudieron llegar a construir algo más. Bien, hasta ahí llegó Así, tu hasta ahí trabajo. llegué, Y sí, ahí. contame, para que tengamos tiempito, estoy mirando tu tiempito. Después, Sí, dime. después cuando en el 2001 decidí empezar a estudiar la secundaria. Dije, voy a estudiar en la nocturna. Me costará ir a hacer un esfuerzo doble lo que vengo haciendo, trabajar y cuidar mi casa, cuidar los hijos, pero quiero estudiar. Quiero eh, como quien dice, cumplir mi sueño conmigo misma. Claro. Algo pendiente que había. Siempre, siempre estaba eso en vos, siempre Sí, sí, quisiste eso. Se sí, complicó al venir sí, acá, a la sí, ciudad, todo, sí, pero sí. bien. Bueno, en 3 años terminé la secundaria, la nocturna. Así que el 2001 fue tremendamente complicada a nivel salud, porque me enfermé. Mm, 2 operaciones, uno distanciado en 3 meses. Así que ¿Qué te enfermaste? ¿Qué te agarró? de la parte del ovario. Mm, Se me estalló el ovario y hubo una hemorragia interna importante, wow. así que me tuvieron que operar de urgencia ahí. Yo ya tenía viendo que iba a tener una operación programada, Mm. Pero pero se jamás me adelantó esperaba todo, eso. todo urgencia. Jamás me esperaba eso. Pero ¿Entendiste después? salí, Si entendiste por qué pasó eso, ¿para qué? ¿Para qué viviste sí, eso? sí, ¿Para qué? sí. Que esto es muy importante, porque en los momentos de dolor uno puede aprender mucho. ¿Qué aprendiste de esto? Entendí que en el útero está todo lo que es la parte de la madre. Y en esa conexión que por Mm. ahí yo descuidé con la madre tierra. Se hizo ver, ¿no? Acá estoy, a Sí, ver. sí, 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 Se manifestó de una manera sí, bastante abrupta. sí. Wow. Así que, bueno, salí de eso, seguí estudiando y bueno, después dije,
al final del 2003, cuando ya estaba terminando mi secundario, en el diario local, que es creo que La Mañana del Sur, algo así se llama, no, La algo mañana de de, Neuquén, algo bueno, de eso. no, no sé, no, Sí. no, Estabas en bueno, un Roca. diario local, Sí, 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 sí. bueno, ahí vi un artículo que decía algo así como un panel o algo así como que pasaban una película, un documental en la Universidad del Comahue. Mm. Y la universidad que está en Neuquén, ciudad, Claro, capital. sí, sí. Bien. Y iba a estar el profesor Nicasio Antinao, que en ese momento era titular del idioma y cultura mapuche, una cátedra que había. Entonces dije, voy a acercarme a ver qué es, de qué se trata. Estaban pasando el documental que se llamaba El misterio del Niyatún. Bueno, ahí yo conocí a varios de lo que hoy actualmente son mi equipo de trabajo que tenemos en la universidad. Y bueno, me presenté y yo ahí le pregunté a este profesor, le digo yo, ¿qué posibilidad había para el año que viene, que sería el 2004, de poder cursar la cátedra de idioma y cultura mapuche? Yo para eso no recordaba, se entendía todo lo que me podían hablar en mapuche, pero no podía responder. No había forma de responder. Y me dice, sí, para el año que viene, en abril, cuando yo empiece, yo le estoy mandando un mensaje o la llamo para que vaya a inscribirse. Pero para esto se estaba dando en Neuquén. Acá no estaba, en Roca. Empecé a viajar 2 veces por semana para ir a cursar, Wow. a Elisa, reaprender. una cosita. ¿Podrás alejarte apenitas de la cava? Así, ahí se te ve la carita entera, ahí está. Si no se te ven los ojitos nada más. Ahí está mejor. Así la gente te puede ver. Genial. Sí, sí, sí. Y entonces, sí. Bueno, empecé a cursar ahí cuando en ese mismo año, en el 2004, en octubre del 2004, vuelvo a soñar a mi abuela, que en ese sueño no solamente ella estaba ahí, había otra anciana más. Mi abuela se llamaba Rosa Lluele y la otra anciana Carmen Antigual. ¿Y, Entre ellas dos estaban ahí. y esa anciana que era tuya? Yo lo veía, estaba en el amanecer, en pleno campo, un lugar muy bonito, de mucho verde. Estábamos ahí sentadas las tres mirando hacia el este, a la salida del sol. Y entre ellas dos me hablaban y me decían, "Inchutareche zungumusunguayos", y me dijeron, nosotros únicamente te vamos a hablar en nuestra lengua, pero usted escuche. Y me desperté. Cuando me desperté yo, qué sueño, qué sueño, qué sueño más revelador. Y se lo conté al profesor. Me dice, tenelo muy en cuenta porque es un mensaje que te vinieron a dar. Y a la semana empecé a recuperar, a soltar mis lenguas. Se despertó. ¿Sí? Y Wow, mirá. volví a recuperar lo que es hablar. Y todo ese tiempo también fui pasando momentos de dolor, de enfermedad, porque accidente. En el 2004 tuve un accidente, fracturé el tobillo izquierdo, tuve como 4 meses con yeso, muleta.
Y después, en el 2005-2006, me enfermé. Ahí pesaba 54 kilos. En 6 meses llegué a pesar 39. Wow. Así que, bueno, ahí también volví a soñar a mi abuela, que me vino a hablar. Me dice, Neka fui michumechita michemoto al feyentu filmi, me dice. Tendría como sanarte si creyera. Y cuando esa noche doblé la rodilla, pedí que me muestren en sueño qué es lo que tenía que hacer. Ese fue en enero del 2006. Y volví a soñar, pero ya no era ella la voz. Solamente escuchaba una voz que me decía que tenía que ayunar 4 días y 4 noches. Solamente agua. Con una condición: levantarme a las 5 de la mañana, salir afuera al patio a conectarme con la Madre Tierra. Pero no me dijeron en qué momento. El fin de enero, yo tenía el último estudio que tenía el 28 de febrero. Lo último que me iban a hacer, una endoscopía. Porque ya lo otro me lo había hecho, salía todo perfecto, no había nada. Bien. Y cuando soñé eso, que me decían que tenía que ayunar 4 días y 4 noches, los primeros días de febrero, alguien a las 5 de la mañana me toma el hombro derecho y me levanta de la cama. Y dije, este es mi día. Salí afuera, me conecté, dije cuál era mi propósito y también el sueño que tuve es lo que estaba cumpliendo con eso. Y bueno, dije, acá me entrego. Dije, ustedes me conocen, ustedes saben quién soy, conocen mi corazón, mi pensamiento, mi vida, mi alma y mi espíritu. Así que las 4 madrugadas que tenía que levantarme, a las 5 de la mañana me levantaban. Me tomaban el hombro derecho y me levantaban. Te seguían levantando. Sí, sí. Ahí empecé con todos los procesos de limpieza, de sanación. Mucho vómito, mucho vómito. Y llanto, obviamente, porque era ese llanto que no es incontenible. El primer día, el segundo día fue tremendo. ¿Y qué De sentís que hecho, mis estabas, hijos, perdón, qué sentís que estabas llorando en esos 2 primeros días tan fuerte? sanando, sentía que estaba sanando. Sanando Sanando, claro. todo el... El haberte distanciado, ¿no? Sí, sí, El haberte distanciado de vos, de tu alma. sí. Y volverme a reencontrar conmigo misma. Y agradecer porque quienes estaban ahí al lado mío, aún no estando en vida, su espíritu estaba ahí. De mi abuela, que siempre estuvo presente. Wow. Así que, bueno, ahí fue que empecé también a... Se potenció todo esto, lo que le venía diciendo las premoniciones, las Sí. revelaciones. Fue potenciándose mucho más. Y yo veía gente por ahí en la calle, sin saber, sin conocerlos, por ahí sentía su dolor.
Lo sentías vos. Sí, sí. Y después O se la te iba, ¿cómo angustia. hacías con eso? Después se te ¿Eh? iba, venía al conectarte con ese dolor de la persona y se iba solito, Sí, sí, así. así. O por Pero, ahí soñaba con la persona que por ahí ni lo conocía. mira. Y, y de hecho le tenía que dar ese mensaje que soñaba. mm, Tenías que buscarla. Sí, pero aparecía de la nada, ¿eh? Y yo le dejaba, les entregaba su mensaje. Y yo Listo, decía, tenía que cumplir. claro, cumplías con tu Ahora trabajo. dependía de la persona si lo tomaba o no. ¿Cómo te sentías haciendo esto? ¿En paz? En paz O, conmigo misma, por mm, ahí también, por ahí pensaba, ¿qué dirán? sí, porque esta mujer, ¿qué le pasa, no? Sí, ¿Quién te preguntó algo? O sea, ¿no? Que no te pedí ningún mensaje, ¿no? La gente pero- podría reaccionar. sí, hasta doctores mismos, por ahí que Mm, no era más difícil esa parte porque decirle claro. que Esta señora, ¿qué hace? sí, ¿Qué me está diciendo? y yo le decía, bueno, es lo que tengo que hacer. Listo, De- tómalo o déjalo. sí, Ya sí, depende de la tal otra cual, persona, obviamente. ¿Y esto tal cual. estamos hablando de 2006 más o menos, Elisa? En el 2006 al 2000, bueno, todo ese en 2001 al 2011 Ahí fue, uff, fueron un claro. año de mucho, que accidente, que de enfermedad, accidente, enfermedad. Y el último accidente que tuve fue en el 2011, que me fracturé la muñeca. Mm, Que me fracturé la muñeca. Entonces ahí me operaron, me pusieron una prótesis. Y cuando entré al quirófano, yo vi entrar una anciana, muy ancianita, con el pañuelo azul, una vestimenta, un gris azulado, y me toca la frente. Y empecé a llorar ahí. Y la enfermera me decía, ¿por qué llora? ¿Que siente dolor? Y yo le digo, no. No le iba a decir quién vi, por qué estoy así, porque tampoco lo iba a entender. Y no me anestesiaron toda. Fue una anestesia local en mi ujú. brazo. Ahí cuando me tocó la frente, la anciana me decía, va a estar todo bien. La primera vez que la veías a esta anciana. Sí. Entonces yo sentí tanta paz, y a la vez esa paz me transmitía esa emoción, Claro. ganas de llorar. Y yo después le decía a mi hija, fue la operación más linda que tuve, porque, Claro. Está re porque bien. Claro. sí, Qué lindo. ¿cómo podés decir eso si te cortaron y vos decís que es la operación más linda? Y yo le digo, sí. Pues Así está tu que, nietito ahí, ¿puede ser? sí, sí. Wow. Así que, bueno, todo ese interín entre ya en el 2006, 2007, ya se intensificaron todo esto no sé si yo digo de ver o de Mm, sentir a la persona, su mm, dolencia, su malestar, mm. las energías que llegaban a mí de la persona. Ujú. Claro. Y ya no me podía seguir negando. En el 2008 conocí a una chamán Ujú. y esta chamán me dice, ¿qué está esperando?
no sabe que tú tienes lo que te está pidiendo el yo superior y no lo quieres tomar. Entonces me toca la frente, me dice, me dice, tumbarías un elefante con solo mirarlo. Pero tu yo superior no te quiere para eso, te quiere para el bien. Así que no tenga miedo. Saca tus enojos que hay en tu corazón, porque todavía hay mucho enojo, me dice. Saca tu enojo. Libérate de todo eso, porque de esa manera vas a recibir todo lo que tienen para vos. Y ahí que empezaste a... Y ahí empecé. Y esa vez nos encontramos en Junín de los Andes. Y mi hermana, que la había conocido en Los Toldos, mi hermana le dice que tenía un mensaje para mí. ¿Este chamán? Esta chamán, sí. Es una mujer. Esta chamán, una mujer que venía del Ecuador. ¿Y qué te dijo? ¿Cuál era? Le dijo que tenía que llegar al sur porque tenía que llevar un mensaje. Ahí fue cuando lo conocí. Y yo en ese interín, yo decía, pero ¿cómo? ¿Quiere llegar a mi casa y mi marido qué va a decir? Y me dice, no te hagas problema. Yo voy a llegar a tu casa. Como yo no soy la esposa de él, no me puede decir nada. Y ahí fue a tu casa y ahí fue que te dijo Claro, esto. estuvo como una semana acá conmigo. Mirá. Y esa semana donde Te enseñó. me enseñó, me encaminó. ¿Y esta chamana, tenés idea de que ella, esa forma de trabajo tiene un nombre, de alguna comunidad? Vos decís de Ella Ecuador. de Ecuador, en una localidad, como no me acuerdo, Cuenca, algo así, Puede del ser. Ecuador, ¿sí? Ahí tenía su residencia, pero ella también venía de una mezcla de maya con la cultura occidental. Creo que el papá, inglés, y la parte materna. Maya, de los Maya. mayas. Sí, sí, Wow. sí. Entonces Y ella vos me contaba que se tuvo que ir cuando empezó a tener también ciertas percepciones muy fuertes, también por enfermedades, y le pidieron que tenía que ir a las pirámides de Maya, en México. Allá se sanó y a partir de ahí le dieron todos esos. Se despertaron esas habilidades de alguna manera. Sí, Similar a lo que sí. te ha sucedido, ¿no? Sí. Reconectarse con sus raíces. Sí, Ella se sí. conectó también, ¿no? Reconoció de alguna manera todo eso que uno recibe de los ancestros, ¿no? Claro, Habilidades sí. que ella tiene trabajadas y era cuestión de darle lugar y despertarlas, ¿no? Y ahí, Sí, entonces ahí empezaste a trabajar con las personas. claro, sí, sí, sí. O las personas supongo que te empezaron a buscar. Y la persona empezaron a buscar. Primero fue de boca en boca todo, porque yo Claro. no. Por ahí un poquito de manera muy oculta, una cosa así, porque también primero empecé a atender en mi casa, después ya se hizo chico el espacio y tuve que salir a alquilar. Ahora estoy alquilando un local como para poder atender. Y después la entrevista que fue en el 2018, ahí fue tremendamente
Ah, abrumador, esta entrevista agotador. que apareció en la Claro, web, sí, claro. sí, 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 sí. Ahí ya, ahora, cómo estás trabajando, Elisa? ¿Cómo te organizas tus días? ¿Vas a este lugar? Este, Ujú. bueno, ahora con la virtualidad me permiten trabajar más horas en Ah, el claro. gabinete que tengo, porque también en la universidad que sigo trabajando actualmente, ¿Qué estás haciendo ahí en la estoy universidad? virtual. Estás Soy docente de idioma y cultura mapuche, mm, de la Facultad de Lengua, del Comahue, la Universidad del del Comahue. Comahue, sí, sí, sí. Bien. Entonces ahora vos decís que estás trabajando online con las Sí, personas para sí, sanarlas. sí, sí. Y podrías contarnos, Eh, digo por el tiempo, sí, ¿cómo es ese eh, trabajito? Mucha de la gente que son de acá, de zonas cercanas, Ah, bien, llegan, dándole turno, un horario, y bueno, llegan. Por ahí algunos hacen viaje exclusivo desde Viedma o de San Antonio para llegar hasta acá. Lisa, y para que la gente sepa en qué le ayudas a sanar, por ejemplo, qué tipo de problemas. Muchos de los problemas actualmente, por ejemplo, que esta de la pandemia que hizo que se disparara todo, la parte emocional, psicológica. Claro. Eh, este, este, el año pasado que empezamos con la cuarentena, con todas las restricciones, yo paré dos meses, sí, 2 meses, menos de 2 meses, porque atendía todo por teléfono y no era lo mismo. A la medida que podían acercarse la gente, yo lo atendía de manera personal y, y esa gente, bueno, también le daba las indicaciones y le voy diciendo los problemas que tiene, por dónde viene, puede llegar la solución, porque ya venían muchos de estos desahuciados de los médicos Claro, porque no encuentran la respuesta que buscan en la parte científica, todo lo que mucho de esto empastillado mal. claro. Que tapa síntomas de alguna manera y no Sí, permite sanar sí, de verdad, digamos, no, ¿no? claro. Claro. Wow, entonces podríamos decir que vos trabajás con personas que tengan problemas emocionales, que tengan problemas físicos, enfermedades físicas, también las podés ayudar. Sí, sí, Y digamos, enfermedades espirituales. claro, ¿y de qué manera vos recomendás no sé, alguna hierba o algunas tareas? Es Ah, todo, uso mucho la hierba medicinal, la hierbas medicina medicinales. ancestral. Ah, bien, Los baños, las infusiones, que yo muchas veces le digo, bueno, que hasta un alimento es una medicina. claro. Y obviamente, sí, obviamente la persona tiene que querer sanarse, ¿no es cierto? Es fundamental eso, ¿Sí? ¿no? Y Si bueno, no, esa es una de las primeras recomendaciones que le digo. Bueno, acá es un 50 y un 50. claro, milagros, No existe, claro, magia no existe. claro, Acá tiene que poner la voluntad y de querer salir adelante. Y soltar muchas cosas, cosas del pasado que uno lleva aferrado, creyendo que lo va a solucionar claro. y no es así. Wow. Y no necesita que una persona crea en algo superior o sí. No, por eso Mm, yo le digo, cuando llegan, yo le digo, muchas de estas personas me dicen, pero ustedes tienen muchos dioses, no, le digo yo, no tenemos Dios politeísta. eh, Sino que creemos, si una explicación tan simple, si no existiera el aire, ¿quién viviría?
¿Y el aire quién lo creó? Claro. Si no existiera el agua, todos nos moriríamos de sed. Y el agua no lo creó el hombre, el aire tampoco, el fuego. Todos los 4 elementales que tenemos en la tierra es lo que nos provee todo lo que necesitamos. O sea que tu trabajo consiste en que, pienso por lo que decís, ¿no? Como de alguna manera uno volver al equilibrio, ¿no? Volver al Es equilibrio tal con cual. estos 4 elementos de los que Sí, estamos sí, hechos de sí. alguna manera. Y como bien decís, ¿no? Que yo también lo veo, en mi trabajo obvio, es esto de lo emocional, cuántas cargas llevamos, ¿no? Cuántas Sí, culpas, enojos, frustraciones, el karma miedos. del ancestro, Claro, ¿no? Que de muchos alguna, karmas también, claro, que sí, eso enferma nuestro cuerpo, aparte de nuestra enfermo. mente, digamos, ¿no? Nos Sí, hace sí, doler sí, todo, o algunas sí. partecitas que tengamos más vulnerables, pero de alguna manera la raíz, no sé, yo considero esto, no sé qué pensarás, pero en un altísimo porcentaje lo emocional eh, da lugar a la enfermedad, ¿no? Es lo que nos Yo creo lleva que, a enfermarnos, sí, claro, yo creo que la totalidad diría, ¿no? Yo creo en vidas sí. anteriores también y de alguna manera si nacemos con algún problema, también somos responsables, ¿no? De alguna manera. Eso es mi visión. No sé qué consideras Eh, vos. una de las cosas que cuando yo hablaba con la chamán Nina en su momento, a Nila, cuando lo conocí se llamaba Nila, porque fue Ajá. cambiando su, Ah, después pues llegó a denominarse Nina. ujú, Bueno, yo le pregunté en una oportunidad, le digo, mi hijo tiene mucho miedo. Siempre me dijo que tenía miedo a que yo me muera. ¿Por qué? Y me dice, ¿cómo fue el parto de él? Y yo le digo, bueno, cuando nació venía con el cordón umbilical en el cuello y nació por cesárea. Ahí está el miedo de él, me dice. Eso es lo que lleva. Porque mi hijo me decía, no quiero que te muera mamá. Por cualquier resfrío me dice, no quiero que te muera mamá. claro. Estaba la Entonces me muerte dice, muy, muy ahí. sí, sí. Entonces me dice, pero se puede sanar. Es posible sanar eso. Y nos quedamos con la intriga. ¿Cómo se Sí. puede sanar eso? Una de las Y formas. entonces Sí. ella me dice, hay que ir a la raíz, y que es el cordón de la vida, es el ombligo. Es abrir esa parte del chakra para que vuelva a conectar y después cortar. Wow, qué interesante. Elisa, ya pasó 1 horita y minutos, creo que vamos a tener que Sí, dejar. Si vos sí. estás de acuerdo, quizá en otro momento, cuando puedas, podemos hacer una parte 2. Nos podría, como vos lo sientas, pero ya nos contaste un montón de cosas tan interesantes. Lo más interesante es tu historia y cómo fuiste reconectando con tu esencia, que de alguna manera siento que todos tenemos que hacer eso, ¿no? Con eso tiene que ver la sanación, el estar sanos, Con ¿no, eso, Elisa? sí, sí, sí. Seamos de la cultura que seamos, ¿no? Tal cual, A ver, tal cual. ¿cómo Y soy? una de las cosas que quisiera decir en Sí, este sí, momento, antes de sí, que cerremos, sí. en cuanto a esta pandemia que la humanidad está muy atemorizada, con mucho miedo. Ujú. Yo en enero me contagié Ah, trabajando, ujú, pero para mí fue un resfrío común, ujú, porque cuando entramos en pandemia en abril, mm, en marzo del año pasado, yo le dije a mi marido, yo me quiero conectar con la Madre Tierra. mm, ¿Por dónde viene todo esto? ¿Y cuáles son la parte más vulnerable del cuerpo para poder saber que cuando está el virus, poder detectarlo?
Entonces hice la conexión de conectarme con la Madre Tierra y veo la Madre Tierra cubierta todo totalmente negro, una nube negra. Ujú. Y ahí empecé a pedir la sanación. ¿Y cuáles eran los síntomas que empiezan a tener? Empecé a tener todos los síntomas, pero todo es energético. En ese momento que estabas pidiendo la sanación empezaste a Sí, sentir. sí, sí, sí. Ujú. El dolor de la cabeza, Mm. los huesos, dolor insoportable, falta de aire, el estómago como si tuviera una explosiva adentro. Wow. Fue muy fuerte. Y mi marido me dice, ¿para qué lo hiciste? Yo te veía que estaba tan mal, me dice, ¿por qué lo hiciste? Y yo le dije, yo quería ver lo que es, realmente lo que es este virus. ¿Y cómo saliste de eso? En este pedido, lo sentiste todo esto y después fuiste recuperándote, que esto fue el año pasado. Claro, fue al La penitas comienzo, fue el te enteraste. comienzo, Sí, 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 apenita empezó todo. sí. Bien, a mí me queda de intriga y supongo que a las personas que nos estarán escuchando, esto, conecté con la Madre Tierra. Contanos esto y ya te dejo en paz. ¿Cómo es conectar con la, cómo haces? ¿Cómo es tu forma? Yo pido todo en mis lenguas, Ajá, es un pido pedido que todo en mi haces. lengua, sí. Mm. Como diciendo, si lo pudiera trasladar en castellano diría, Sí. Madre creadora del universo, Padre creador del universo, tú que todo lo ves y que todo lo puede, muéstrame esta enfermedad por la cual estamos transitando. Ni por más doloroso que sea, que se manifieste en mi cuerpo, dije. Wow. Y fue así. Y de alguna manera sentís que eso fue también una contribución, ¿no? Para que la tierra sane. ¿Sentís eso Sí, sí, también? sí, Fue tu sí. contribución, ¿no? Humilde, pero contribución impresionante al conectar con eso. Sí, porque este virus, como yo le, o por ahí en forma jocosa, en forma Sí, de broma, le ¿cómo digo, le decís? anda con la guadaña, Sí, claro. porque es así, porque cuando Mm, estuve contagiada, en la noche aparecía mm, esa energía densa. mm, A partir de la 1 de la mañana, 12:30, 1 de la mañana, aparecía esa energía densa que mm, empezaba a tomar por los pies. Ese frío, mm. acá en pleno enero, hace ¿Sentías eso? 30 grados de calor y sentir ese frío. No es un frío de invierno, Mm, es un frío de muerto. mm. Así Bien, ¿y qué que sentís que es lo que hizo, y finalizamos, que pudiste sentirlo como un resfrío nada más? ¿Qué es lo que te ayudó a poder vivirlo así, esta enfermedad? para mí es la conexión, el de cada instante de mi día estar agradeciendo, pidiendo, estar conectada con él. Como digo, con Stachao, con Cucheño, que es con la madre y el padre anciano. A mí me viene la palabra como un estado de gracia, ¿no? Como un estado, ¿no? Estar conectado con todo el tiempo Sí, tomando sí, conciencia de quién sos, de lo que sí, sos, ¿no? Y eso te inmuniza, te hace que el sistema inmune se eleve, te fortalece, ¿no?
Es Sí, así. sí, Y sí. aparte el agradecimiento, que ya se comprobó que este sentimiento de agradecimiento nos fortalece un montón. Es lo más sanador que podemos sentir, ¿no es cierto, Elisa? Sí, aún estando con dolor, Sí, lo que sea. saber agradecer Lo poco, mucho que tenemos en nuestra vida, o como podamos percibirlo, si estamos es, respirando, tenemos que es agradecer. agradecer, ser agradecido. Ujú. Elisa, últimas palabritas, lo que quieras transmitirnos a todos desde el corazón. Bueno, lo que para mí es volver a conectarnos, Ujú, volver a conectarnos. Y el respeto ujú, a esta madre tierra que tanto nos da y nos sigue dando, ujú, de todo el daño que le estamos haciendo. ujú. Duele mucho ver que por el materialismo, por el capitalismo, se destruya tanto, que les saque todas las energías que tiene la madre tierra. O sea, que empecemos a respetar, que empecemos, que somos parte de esto, somos parte de esta Parte, sí, tierra, es una sí, falta de respeto a nosotros mismos, a nuestra vida, ¿no? Y empezar, sí, siento esto, no sé qué te parece, pero desde el lugar que estamos, ¿no? Como cada uno lo sienta, ¿sí? Hacer algo más sí, en relación a este respeto, ¿no? Lo que esté a nuestro alcance, lo que sienta nuestro corazón, pero que sí. podamos avanzar en esto, ¿no? No todos tenemos que, bueno, de derechos, no, No, formar no. parte de algo en especial, sino de nuestro lugar, como cada uno lo sienta, ¿sí? Parece que eso es Ahora, lo fundamental. que actualmente, este año, nos estamos muy preocupados Mm, con esto es la falta de nieve en la mm, cordillera, sí, la escasez de nieve, y ya se está sintiendo la escasez del agua. mm, Alguien se preguntó, las grandes empresas, las grandes eh, corporaciones que explotan, se preguntaron por qué. ¿Por qué está pasando esto? Sino que lo que hacen es extraer, extraer, extraer. claro, claro. Están generando este desequilibrio, ¿no? Totalmente. Al quitarle, no sé, de petróleo, minerales, no sé, de todo a la tierra por Sí, demás, no para uso humano, ¿no? Ya es no. Para unos para pocos que atesorar, tienen sí, sí, unos riquezas. pocos que No, no, tienen la capacidad claro, de poder explotar, claro, porque tienen su recurso económico, claro, para lo hacerlo. hacen. Bien, tiene que ver con esto, claro, Sí, es un desequilibrio, tal cual. Elisa, bueno, bueno, muchísimas gracias por sí, tu tiempo, gracias, nos regalaste más minutos del que habíamos acordado. bueno, Gracias de corazón, no, gracias también. es una Bueno, bendición para mí poder tenerte acá y que más gente te conozca y que más gente se entere de cuánta necesidad tenemos de acrecentar más este respeto, ¿no? Este respeto hacia lo que es distinto, hacia nuestros sí, orígenes. Eh, no salir, corrernos, a ver, muchas veces esta es sí. la verdad, no, a ver, Una de las miremos, cosas que también en este momento me acuerdo de lo que nos decía mi abuela, a ver, va a llegar el momento en que el Winca son de la otra cultura, los occidentales que mm, vinieron con el barco. Hoy por hoy no nos valora, no nos respeta, pero va a llegar el momento que se van a buscar a nosotros porque nosotros tenemos lo que es el equilibrio y la sabiduría y todo lo que somos parte de la tierra. van a ser necesarios. Eso es una de las cosas que siempre lo tengo presente, es lo que nos decía ella. Y ella me decía, yo no lo voy a ver, pero tal vez ustedes sí. Cuando aparezca la enfermedad que no puedan curarlo con la medicina Winca. Es lo que está pasando, ¿no, Elisa? Sí, Está pasando esto.
está pasando esto. Lamentablemente a través del dolor, ¿no? A través del dolor, sí. Desaprendiendo, pero bueno, está bien. Si tuvimos que generar todo Es esto, que muchas aprendamos. veces el color de la piel no es lo que hace la persona, Al alma, sino lo que lleva adentro en el corazón. por supuesto. Elisa, gracias, abrazo. Ahí va un abrazo Sí, volando, energético. sí. Muchísimas gracias, Elisa. Bendiciones Bueno, para vos, tu muchísimas gracias a familia. vos. Y estamos en contacto y más adelante, obvio que está, si tenés ganas, podemos hacer otra charlita hermosa para descubrirte y para que nos ayudes a conectarnos con nuestra esencia. De alguna manera es eso, ¿no? Que no nos perdamos Sí, y sí, que sí, recordemos quiénes somos y dónde sí, estamos, ¿no? Y qué tal vinimos a cual. hacer también, qué es lo que vos fuiste Sí, descubriendo, que porque tenías cada un uno trabajo, venimos con una misión, por supuesto, cada uno venimos a hacer algo. algo muy importante, Sí. un legado, ¿no? Dejar Somos un legado, que somos mitad oscura y mitad luz. tal Y cual, depende de nosotros cuál explotarla. hermoso. Gracias, Elisa. Bueno, Nos vemos. nos Gracias. vemos. Voy a dejar de Eucayal, grabar. Eucayal, hasta pronto. Hasta pronto. Genial.